Y ya le damos la bienvenida a Diego Olivera. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer, bienvenido. Había varias dudas respecto a algunos datos que aparecieron publicados y otros datos que yo busqué y lo comentábamos en la mesa con mis compañeros, ¿no? Según la OMS, los uruguayos consumen en promedio más alcohol que la mayoría de los países, no sé si es, no sé qué más consume, pero está dentro de los que más consumen y se calcula 7,6 litros de alcohol puro per cápita. En personas de 15 años o más. Y decíamos, cuando hablan de alcohol puro, vendría a ser como la sumatoria de la cantidad de alcohol que tienen las bebidas que uno consume. Exacto, para llegar a esa estimación lo que hace OMS es a partir de los datos de qué bebidas se consumen y qué graduación alcohólica tienen esas bebidas, se trata de extraer qué cantidad de alcohol puro, que es, digamos, el componente tóxico, el componente que genera daño a la salud y que tiene un impacto más fuerte sobre el sistema nervioso central, porque no es lo mismo una sociedad donde se consuma mucha bebida de baja graduación alcohólica que si se consumen bebidas de más alta graduación alcohólica. Entonces esa estimación trata de saber, bueno, cuánto es que se consume de el componente más nocivo para la salud, que es el alcohol. El alcohol. Bien, vamos a tratar de, como yo decía, ¿no? Como humanizar un poco estos datos, porque el alcohol es una droga permitida, la gente la acepta, la gente está acostumbrada, y hoy incluso hablábamos, bueno, es grave, está tan mal consumir con asiduidad, en realidad lo grave es tener un consumo problemático, y eso también tiene que ver con que está aceptado. Consumir alcohol, ¿no? Por lo menos a partir de que uno es mayor de edad. Cuando hablamos de que 8 de cada 10 personas consumen con asiduidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso es problemático? No necesariamente. Y nosotros en estos estudios tratamos de no meternos en el tema de bien o mal, sino trabajar sobre la idea de que todo consumo de drogas involucra algún tipo de riesgo, ¿no? Y el alcohol es una droga, eso es importante resaltarlo por sus características, aunque habitualmente se lo ha visto como separado de las drogas porque ha sido legal históricamente, salvo aquella experiencia inicial en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Entonces, todo consumo involucra algún nivel de riesgo. Obviamente que hay ciertos patrones de consumo en donde esos riesgos se incrementan. Claramente, en el caso del alcohol, como en el de otras sustancias, la frecuencia juega un papel. No es lo mismo consumir esporádicamente que consumir frecuentemente a que consumir diariamente. O sea, estos distintos patrones de uso marcan distinto tipo de riesgo. Tampoco es lo mismo consumir una copa de vino diario que medio litro de whisky diario. Por supuesto, la cantidad que se consume tampoco es la misma. Y luego hay un análisis que tiene que ver con la dependencia. Estas son sustancias como el tabaco, como la marihuana, como otros estimulantes, otras drogas psicoactivas que generan dependencia, que pueden generar dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona se puede encontrar muy limitada en su capacidad de manejar, de tomar decisiones acerca de cómo consumir, cuándo consumir y cuánto consumir. Esa pérdida, digamos, ese debilitamiento del control de la voluntad de la persona sobre la toma de decisiones en el uso de la sustancia puede generar un problema adicional, porque hay personas que inclusive percibiendo que la bebida les está haciendo mal, no pueden por sí solos dejar de consumir o minimizar su consumo, y ahí hablamos de dependencia y eso es un factor de riesgo adicional. Pero decimos que es problemático además porque al consumo de bebidas alcohólicas está asociada una carga de enfermedad muy importante y de mortalidad muy importante. Es la droga psicoactiva que más personas mata en el mundo y en nuestro país. El 80% de las muertes relacionadas a algún tipo de trastorno con el consumo de drogas es relacionada al consumo de alcohol. Claro que esa es toda otra gran parte, la que ahora no da para entrar, pero lo podemos tratar en una futura entrevista, que es el costo sanitario, ¿verdad?, que tiene. Un poco lo que estás diciendo a nivel sistema de salud y demás. Pero, ¿qué es lo que más preocupa, digamos? Por ejemplo, el consumo temprano
Eso es de las cosas que más preocupan. Esa es una dimensión clara de preocupación porque hay sobrada evidencia desde el punto de vista científico y médico de que el consumo a tempranas edades genera problemas para la salud del desarrollo adolescente. Es decir, en particular todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurológico. El cerebro es un órgano que durante la adolescencia tiene una modificación muy importante. Se ve afectado por el tipo de intoxicación que provoca el alcohol. Y por otra parte, cuando analizamos patrones de consumo durante la adolescencia, nos encontramos, bueno, primero, como tú decías, que tenemos una edad promedio muy precoz, sobre la cual deberíamos trabajar y estamos trabajando, pero tenemos que trabajar para lograr mejores resultados en ese sentido, que no está asociado a una frecuencia de consumo de muchos días a la semana, sino de algunas veces, pero cuando se da el consumo en general se dan niveles de uso, intoxicación, claro, se tolera mal, seguro, ahí se consume también, falta mucho de lo que se llama cultura tiempo. alcohólica también, ¿no? Porque eso también existe. Sí, o falta en ese caso de un mensaje claro del mundo adulto. Es decir, uno no esperaría que los adolescentes desarrollen lo que se conoce como cultura alcohólica, que es bueno saber hasta dónde tomar. Simplemente durante la adolescencia el mensaje debe ser no tomar porque te produce un daño para tu salud. Paradójicamente, el cuerpo de los adolescentes tiene una mayor tolerancia, es decir, que no se recupera más rápido. Exactamente, entonces el nivel de ingestas a veces es superior hasta que en los adultos. Y luego hay otros riesgos asociados, como la toma de decisiones cuando, por ejemplo, se sale a bolichear, el hecho de cómo me traslado, con quién mantengo relaciones sexuales, o sea, otros comportamientos de riesgo que en la adolescencia es típico de que se tensionen o de que se transgredan, que cuando los adolescentes están bajo a los efectos del consumo de alcohol, esa toma de decisiones puede ser todavía más perjudicial para sí mismo. Quiero entrar un poquito en lo que contiene ese proyecto de ley que está en el Parlamento y que tú me decías que hoy va a ser tratado por la Comisión de Salud del Senado, porque arrancamos también esta entrevista en tus palabras diciendo, bueno, no queremos hablar de malo y bueno, y entonces ahí eso ya entiendo que marca cierta distancia con las políticas que ha tenido este gobierno con el tabaco, que claramente se lo tilda de malo directamente. El consumo de tabaco es malo, no hay medias tintas respecto a las políticas que se han aplicado. Sí, permíteme aclarar esto. Yo me refería a términos de un juzgamiento ético de lo que las personas deciden hacer. Claramente el consumo por debajo de los 18 años, como decíamos recién, lo consideramos perjudicial y eso tiene que ser aclarado. En donde decimos que tiene que haber, y lo hay también en la política de regulación de otras drogas, incluyendo el tabaco, un respeto a la autonomía de la persona. Es decir, las personas adultas son libres de tomar decisiones y esa libertad tiene que ser respetada. Bien. Lo que apuntamos en este proyecto es a que no existan incentivos inadecuados para una sustancia que no es inocua. ¿Qué contiene entonces, por ejemplo? ¿Más regulación con respecto a la publicidad? Más regulación con respecto a la publicidad, eso es claro. No se elimina la publicidad. ¿Por qué no se elimina la publicidad? Bueno, porque este es un proyecto que... ¿Por intereses económicos? No, simplemente porque se entiende, y esa fue parte de la discusión, de que el consumo, la producción y la distribución de alcohol tiene una variabilidad, un espectro, digamos, de diversidad de formas y de usos, incluyendo los usos gastronómicos, los usos que están asociados a la cultura, a las tradiciones de distintos orígenes, por ejemplo, emigrantes de distintas zonas, la vitivinicultura, la cervecería artesanal, o sea, distintos usos que son legítimos y que está bien que generen actividad comercial y que eso esté respaldado en ciertas formas de publicidad. Entonces, ahí hay que limitar. Se permite, pero se limita y sobre todo nos da la posibilidad que desde las políticas públicas definamos qué contenido tienen que tener las advertencias. Las advertencias no pueden ser solamente disfrute con responsabilidad, como se dice muchas veces, ¿no? Donde el énfasis está en el disfrute, sino que tiene que estar de forma mucho más clara, mucho más explícita, cuáles son los daños que están relacionados a la salud de los usuarios de alcohol, y eso tiene que estar contenido en las publicidades. El otro componente que tenemos es el de la regulación un poco más estricta de lo que tenemos actualmente de la cadena de comercialización. Es decir, que el Estado se va a guardar para sí una batería de sanciones que posiblemente se pueden aplicar ante incumplimiento en la cadena de distribución y de venta
de las distintas normativas que pueden llegar al extremo de retirarle el permiso al comerciante para comercializar bebidas alcohólicas. Los que vendan después de determinada hora, por ejemplo. Exactamente. Bien. Diego, la seguimos en otro momento. Me interesa sobre todo el aspecto que tocamos solo en una línea de los gastos económicos que supone para el Estado todas las enfermedades vinculadas al consumo del alcohol, pero en la próxima vez que nos veamos lo tratamos. ¿Te parece? Dale, con mucho Muchísimas gusto. gracias.